Mi hermana quiere caminar hacia el altar en mi boda y lo aprovechamos. Estoy aquí escribiendo este largo relato durante mi luna de miel, pero me resulta catártico finalmente plasmarlo todo. Mi esposo está incluso más emocionado por esto que por las bebidas del resort. Como no tengo una cuenta propia en Reddit, uso esta cuenta desechable porque mi marido, que es un fanático de la plataforma, no quiere que esto se asocie con su cuenta principal. Él dice que como es mi familia, me corresponde a mí el honor de contar la historia, aunque está aquí mismo, mirando por encima de mi hombro para ayudarme. Antes de empezar, debo aclarar que no doy permiso para que esto sea republicado en ningún otro lugar. Para entender cómo llegamos a este nivel de locura, primero es necesario dar algo de contexto y explicar por qué nuestra respuesta fue la que fue. Es una lectura larga, así que les pido perdón de antemano. Desde que tengo memoria, mis padres amaron más a mi hermana. Y no me refiero a detalles sutiles. Si ella me acusaba de algo, ellos le creían y me castigaban a mí. Si yo la acusaba, no me creían. Incluso si había pruebas innegables, siempre terminaban dándole a ella un castigo menor e intentaban encontrar la forma de regañarme a mí también. Mi pastel de cumpleaños tenía que ser del sabor que ella quisiera. El suyo no, y mis padres siempre negaban saber que a mí no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre compraban un poco más para ella que para mí. Íbamos a donde ella quería, incluso si era un evento que debía centrarse en mí. Mi hermana creció siendo una consentida y no me quería, simplemente me usaba como saco de boxeo. Al principio, mayormente me ignoraba, pero la situación se volvió terrible cuando éramos adolescentes. No estoy segura de la causa, pero ella se quedó sin amigos y su comportamiento en pasión. No sé si sus amigos se mudaron o si la dejaron por ser mala persona, porque nunca fuimos cercanas y mis padres siempre presumían sus logros, pero jamás mencionaban sus problemas. En cambio, conmigo, les encantaba resaltar cualquier defecto como una forma de burla constante. Yo sí tenía amigos, de hecho, era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso y, de repente, dejé de ser solo su saco de boxeo para convertirme en el blanco de alguien que necesitaba derribar. Empezó a acusarme de cosas, incluso a acusar a mis amigos. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie, usando excusas que iban desde que mis amigos no eran buena gente según lo que decía mi hermana, hasta preguntarme por qué quería alejarnos de la familia y por qué no podía ser como ella para disfrutar del tiempo en casa. Lo que me salvó de la soledad total fue mi familia extendida. La mayoría vivía en el mismo pueblo y me llevaba bien con mis primos. En una reunión familiar me invitaron a un evento y, con la sinceridad de una niña sin filtros, les respondí que no me permitían ir a ningún lado porque no podía tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Eso llegó a oídos de los adultos y, aparentemente, destrozó la relación de mis padres con el resto de la familia. Más tarde me regañaron por mentirosa y me castigaron sin salir durante un mes, pero valió la pena porque después de eso me dieron algo de libertad. Mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que la familia supiera su estatus social la obligó a exigirlo, y mis padres accedieron de inmediato, aunque les costara más dinero por la distancia. En su nueva escuela hizo amigos, pero nunca volvió a ignorarme como antes. Al sentir el poder que tenía para arcanarme la vida, decidió no dejarme en paz. Mi vida seguía siendo difícil. Sus amigos venían a casa y me hacían bullying, y mis padres lo llamaban bromas ligeras. Yo no invitaba a nadie porque mis padres eran pésimos anfitriones o porque mi hermana acusaba a mis invitados de robar cosas y ellos le creían. Luego tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. Un día, él fue a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Se refería a que ella llegó usando ropa muy provocativa, pestañeando de forma exagerada y diciéndole lo mala que yo era y lo buena que era ella. Él estaba molesto y corrió a buscarme. Por supuesto, mi hermana le contó una versión distinta a mis padres, que él intentó coquetear con ella y que ella lo rechazó por respeto hacia mí. ¿Quién creen que le creyó a ella? Mi novio no era perfecto, pero yo le creí de inmediato. En aquel entonces, yo era una adolescente resentida y amargada por el trato injusto, así que mi odio hacia ella era mutuo. Para dar contexto, mis padres eran personas con sobrepeso y demostraban su amor a través de la comida. Mi hermana también lo era, mientras que yo siempre fui muy delgada porque mis castigos solían incluir no recibir dulces ni bocadillos. No digo que el peso sea lo importante, sino la personalidad. Mi hermana ya era grosera y consentida, y sus intentos de coqueteo eran mediocres porque nunca aprendió a esforzarse por nada. Además, no parecía una modelo sexy, ni siquiera mi yo adolescente creía que mi novio intentaría engañaba conmigo con ella.
Mis padres me prohibieron salir con ese chico que consideraban horrible. Intenté seguir con él en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Luego tuve otro novio, pero nuevamente mi hermana acusó al chico de coquetear con ella cuando él rechazó sus avances. Otra vez, mis padres le creyeron a ella. Cuando intenté señalar el patrón, decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y que siempre elegía malos novios. La relación no soportó la situación tipo Romeo y Julieta y se desvaneció. Mi hermana sí llevó a un novio a casa en aquel tiempo. Lo presumían con orgullo y mis padres pasaban cada segundo diciéndome lo bueno que era y preguntándome por qué yo no podía encontrar a alguien así. Hasta que él dejó de aparecer y de repente se convirtió en un tipo astuto que engañó a mi hermana. Pero bueno, así era la dinámica. El trato desigual continuó. Ella tenía más dinero para gastar, mejores horarios de llegada y libertad total, mientras que yo seguía bajo restricciones estrictas. Si lo señalaba, decían que era porque ella era mayor. Cuando yo alcancé esa edad, seguí sin tener el mismo trato. Y si reclamaba, negaban haber dicho eso o decían que no podía confiar en mí usando las acusaciones de mi hermana como prueba de mi mal juicio. Pasó el tiempo y llegó la graduación de mi hermana. Fue aceptada en una universidad, aunque no era muy prestigiosa y no tenía beca. Yo no sabía mucho de sus procesos porque mis padres solo celebraban sus logros. Sus notas eran malas, pero cuando sacaba una B, lo celebrábamos como un gran evento. Yo solía sacar excelentes notas, pero mis padres se negaban a celebrarlo, diciendo que, como siempre lo hacía, no había nada que festejar. Naturalmente, ellos anunciaron con bombos y platillos que pagarían todos sus gastos. Me sentí aliviada porque ella se iría lejos. Eventualmente, mi madre vino a hablar conmigo sobre mi propia graduación, que era solo un año después de la de ella. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para la mía, que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente y esperara hasta que mi hermana terminara para ver si podían costear lo mío, y añadió que, si decidía quedarme en casa, tendría que pagar mis propias cosas, parte de las cuentas y el alquiler. Le dije que podía pedir préstamos estudiantiles. Mi madre respondió que no, porque como eran tan considerados conmigo y yo tenía tan mal juicio, ellos decidirían si una universidad valía la pena como para endeudarnos. No sé cómo pensaban impedirme pedir un préstamo, pero no pregunté. Tampoco mencionaron becas. Simplemente no creían en mis capacidades. No reaccioné con drama. Simplemente dije que estaba de acuerdo. Mi madre claramente no esperaba eso. Quizás esperaba un berrinche para tener una excusa para no pagar nunca mi educación. Pero yo no dije nada más que entendía su posición y les agradecí por preocuparse. Mi padre intentó lo mismo después, pero también me mantuve firme sin emociones. Después de toda una vida de una crianza terrible, nunca tuve expectativas hacia ellos. Sabía que buscarían cualquier exían para hacerme la vida imposible. Había estudiado mucho porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Así que trabajé durísimo y conseguí una beca completa. No era en una universidad de élite, pero era lo suficientemente buena. Sabiendo que mi hermana odiaría esto e intentaría detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en redes sociales al mismo tiempo que se lo dije a ellos. Incluso me obligué a agradecerles en la publicación para que no pudieran prohibirme ir sin quedar como unos monstruos ante la familia. Al principio, incluso presumieron un poco. Luego, supongo que mi hermana los convenció y cambiaron de actitud. Me preguntaron si estaba segura de querer ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad y que, como ella era más inteligente y con mejor juicio, yo sufriría más si iba. Obviamente, me mantuve firme. No estaban felices, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Seguía visitándolos en vacaciones, pero como ellos se negaban a pagar nada, tenía la excusa perfecta para no ir muy seguido por falta de dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a cualquier hombre. Mi hermana dejó la universidad, regresó a casa sin pagar ni un centavo y empezó a trabajar en la misma empresa que mi madre, gracias a los contactos de ella. Todo esto me lo vendían como algo de lo que debía estar orgullosa. Casi llego a la parte importante, lo prometo. Conocí a mi esposo durante este tiempo. Él es el tipo de persona que dice, si yo estuviera en esa situación, haría tal cosa. Yo soy la persona que se queda callada y luego no puede dormir por la noche lamentando no haber dicho algo ingenioso. Mi esposo es quien responde de inmediato. Le encanta el drama en el sentido de resolverlo. Si alguien lo ofende, él no lo olvida. Se queda cocinando una respuesta o una venganza aún mejor.
Él fue quien quiso que publicara esto. Cuando hablamos de casarnos, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia por presupuesto. Preferíamos gastar en un viaje soñado por Europa para nuestra luna de miel. Decidimos hacerlo en mi ciudad natal porque su familia estaba repartida por todos lados y la mía concentrada allí. Enviamos los anuncios de compromiso con meses de antelación. En este punto, mis padres exigieron conocer a mi hombre. Yo quería ser valiente y negarme, pero me costaba mucho. La distancia me había hecho pensar que quizás mis padres no eran tan malos. Mi esposo, al ver mi duda, se puso serio. Él ya se estaba preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en su bolsillo. Estábamos pensando en todas las formas en que podría rechazar los avances de mi hermana o insultarla y luego mostrar la grabación a mi familia. Así que él fue solo, muy entusiasmado. Y regresó eufórico. Me gritó: «Cariño, no vas a creer la basura que querían. Podemos fastidiarlos tan fuerte que hay muchísimas posibilidades». Yo estaba confundida. Él me dijo que era mejor escuchar su relato primero para no malinterpretar nada. Resulta que, en lugar de coqueteos, mis padres y mi hermana lo sentaron a hablar. Tras algunas quejas sobre que no estaban de acuerdo con él o con mi juicio, proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda, pero con una condición. Mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero, vestida de novia. Sus excusas fueron que no era correcto que la hermana menor se casara primero, y que solo era justo que ella tuviera la experiencia. En mi salón, con fotos, pastel y todo, aquí es donde mi esposo toma la palabra. «Oigan, el esposo vengativo está aquí. Aunque mi esposa me pinta como un tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi entran en cortocircuito cuando esos tipos sugirieron esa estupidez como si fuera un gran regalo. Pero después de que mi cerebro se reinició, tenía una lista enorme de insultos listos para soltar, pero algo en mi alma me susurró: «Mantén a estos tipos enganchados». Así que dije que necesitaba pensarlo y salí de allí antes de revelar mis planes siniestros. De vuelta mi esposo me contó con una sonrisa cómo querían que mi boda fuera sobre mi hermana. Tenía la grabación para probarlo. Me quedé en shock. La distancia había suavizado el recuerdo de lo mal que me trataban, y pensé que ni ellos llegarían tan lejos. Gracias a que mi esposo insistió en la idea de la venganza, no caí en la depresión. Planeamos formas de fastidiarlos, desde las más ridículas hasta las más factibles. Consultamos con el hermano de él, que es mucho más sensato. Él nos regañó por querer hacer algo así, y nos advirtió que sería difícil de ejecutar sin problemas legales. Así que finalmente nos decidimos por el plan más benigno: actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero contratar seguridad para no dejarle entrar. Pero eso no sería una verdadera venganza. Todo lo que sigue fue idea nuestra, discutida entre los dos. Mi esposo regresó con mis padres. Dijo que había analizado la situación y que, aunque pensaba que yo no estaría de acuerdo, él no veía el problema y quería ayudar a que la familia no se rompiera. Sugirió un compromiso: que ellos ayudaran con los gastos. De esta forma, yo me sentiría presionada a no decir nada para no parecer una malagradecida frente a todos. Mis padres se sorprendieron y mi hermana empezó a saltar de alegría como una niña. El trato fue aceptado. Importante. Mi esposo también afirmó que, debido a mis malos juicios en el pasado con novios, yo era desconfiada y controladora, y que me gustaba revisar su teléfono para asegurarme de que no me engañara. Por eso, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Cualquier discusión sobre mi hermana caminando por el pasillo, él la llevaría a casa de mis padres para hablar en persona. Así comenzaron los meses de engaño. Mis padres y mi hermana pensaban que nos estaban engañando a nosotros, cuando en realidad nos estaban dando dinero. Como no queríamos pasar desapercibidos, ellos querían opinar en todo. En cosas que me importaban mucho, como las canciones o la paleta de colores, mi esposo los convencía de que nos dejaran elegir lo que ellos querían para mantenerme bajo control. Como a nosotros no nos importaba tanto la ceremonia, todo lo demás era parte del juego. Íbamos a probar opciones de menú y bebidas, y elegíamos la opción más barata o la segunda más barata. Luego mi esposo llevaba secretamente a mi hermana para que también las probara, y suspiraba diciendo que era una lástima que no pudiéramos elegir lo mejor para no abusar de la buena voluntad de mis padres. ¡Sas! Mi hermana exigía que pagaran lo más caro. Y mis padres, ante nuestra supuesta resignación, terminaban pagando el menú más lujoso. Lo mismo pasó con el fotógrafo y las flores. Con el vestido de novia tuvimos un pequeño problema. Mis padres querían que usara uno horrible. No era espantoso, pero no era mi estilo. Planeábamos decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi madre me envió un mensaje de texto, así que habría pruebas.
Tuvimos que hacer que yo rechazara ese vestido por texto para mantener la coherencia. Mi esposo fue a ver qué podía hacer, y mi hermana sugirió arruinar el vestido que yo quería para obligarme a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron las comunicaciones fuera de los mensajes de texto. Nosotros nos aseguramos de eso haciendo que, si mi hermana intentaba escribirle a mi esposo, yo le respondiera para que ella sintiera que yo era la controladora y neurótica. Así, ellos no se arriesgarían a dejar nada por escrito. Incluso mi hermana intentó coquetear con él, y él actuó como si estuviera confundido. Pero nunca le dijo a mi familia que habíamos contratado seguridad. Llegó el gran día. El plan de mis padres era esperar a que todos estuvieran sentados. Como la novia siempre llega tarde, harían que mi hermana llegara en ese momento preciso para evitar que yo la viera y la detuviera. Sobre mi vestido, usamos retazos de tela sobrante de mis arreglos para mostrarle a mis padres que el vestido que yo quería había sido arruinado. Mi esposo les dijo que tenía que volver conmigo porque yo estaba furiosa y necesitaba calmarme. Mantuvimos a la seguridad oculta al principio. Cuando los invitados llegaron, solo veían a una mujer con una lista de nombres. Solo cuando mis padres se sentaron, presentamos al guardia de seguridad. Un hombre que parecía un guardaespaldas. Le pedimos que no dejara entrar a mi hermana bajo ninguna circunstancia y acordamos darle una buena propina si no revelaba nuestra instrucción. Llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje diciendo que mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Mi padre se levantó en la entrada como si estuviera esperando mi llegada. En ese instante, una amiga que conocía el plan me envió un mensaje para avisarme que ya era hora. Ella no era parte del cortejo, pero estaba en el plan. En cuanto mi padre tomó su posición, empezó la marcha nupcial, las puertas se abrían y... entro yo. Mi padre se quedó horrorizado al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero desde la entrada no se podía ver si alguien venía. En ese momento, su teléfono sonó. Vi el nombre en la pantalla. Era mi hermana. Él simplemente me dejó ahí con un balbuceo que decía: algo surgió. Hubo jadeos y confusión entre los invitados. Mi amiga, actuando, preguntó ruidosamente qué estaba pasando. Yo mentí con voz llorosa, diciendo que él me había dicho que no se suponía que yo estuviera allí. No fue exactamente lo que dijo, pero acordamos que si él me abandonaba en el altar, yo diría eso para hacerlo quedar lo peor posible. Mis lágrimas eran reales, porque a pesar de todo, una parte de mí no creía que la situación con mi hermana fuera real, sino una broma pesada. Mi amiga gritó: ¿qué quiere decir con que no se suponía que tú estuvieras aquí? Y salió corriendo para crear el caos necesario y evitar que mi padre regresara a interrumpir la ceremonia. Mi madre también se fue. El suegro de mi esposo corrió hacia mí para sostenerme el brazo como habíamos planeado. Caminé por el pasillo entre susurros. Al llegar con mi esposo, él me hizo bromear diciendo que mi cara de tristeza era tan real que merecía un Oscar. Nos casamos sin problemas. Mis padres no regresaron. Noté que algunos invitados salían y volvían durante la fiesta, pero nadie se atrevía a decirme qué pasaba. Alguien le susurró algo al oído de mi esposo y él se alejó un momento. Regresó con una expresión de furia contenida, pero me susurró que debía esconderse antes de que perdiera el personaje y empezara a sonreír. Lo que pasó fue que todo funcionó. Según lo que me contaron después, mi hermana llegó con un vestido de novia, pero el guardia no la dejó entrar. Siguiendo nuestro plan, él dijo que se había equivarrado de lugar porque ya había una novia allí. Mi padre intentó amenazarlo con la policía, pero el guardia se mantuvo firme diciendo que solo hacía su trabajo. Mi amiga y otros invitados empezaron a gritar e insultar a mi hermana para generar distracciones. Cuando mis padres llegaron, todo el plan de ellos se desmoronó. No pudieron hacer nada más que intentar controlar los daños, pero todos los presentes estaban indignados por lo que intentaron hacer. Ellos intentaron culpar a mi esposo, diciendo que él estaba compinchado con nosotros. Pero mi esposo aplicó la técnica de negar, negar y negar. Dijo que no tenía idea de ninguna locura así. Como no tenían pruebas escritas, nadie les creyó. Mi hermana estaba llorando y gritando en el suelo como una niña pequeña. Mi padre quería golpear a mi esposo, pero los demás lo detuvieron. Mi esposo se burló diciendo: «Qué conveniente que no haya pruebas», y luego les recriminó lo malos padres que eran. Al final, les ordenaron que se fueran. Toda la noche nadie me dijo nada para no arruinarme el momento. Pero ver cómo los demás despreciaban sus acciones fue el mejor regalo de bodas. Mi madre lloraba, mi padre estaba pálido de la rabia y mi hermana seguía en el suelo. Desde entonces han intentado contactarme. Me niego a responder porque mi esposo insiste en guardar un registro de todo.
Mi hermana me envió un mensaje muy desquiciado donde me culpaba de su humillación y decía que mi esposo era una serpiente traicionera. Incluso sugirió que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, hizo capturas de pantalla de las llamadas y los mensajes de mis padres exigiendo que les respondiera, y lo envió todo al chat grupal de la familia. Terminó el mensaje suplicando ayuda para que la familia nos protegiera de este acoso y pidiendo que no compartieran nuestra ubicación para evitar que mi hermana apareciera en nuestra luna de miel con alguna otra idea loca. La familia nos aseguró que se encargarían de ellos. Y así ha sido. Desde entonces, hay silencio. Aunque preferiría haber tenido una familia normal en mi boda, al menos por una vez, no solo evitaron que arruinaran algo importante para mí, sino que logramos darles su merecido